¿Qué tal, Admi? Reina, ¿cómo estás? Hola, hola. André Miguel, tú lo cachimbos. Tampoco. Oawa, Oawa, Xiomara. Ahí está Reina. Puse el que se fue. Ya. Hola, hola. Bien, chicos, vamos a nuestra semana 14. Blini. ¿Alguna duda, consulta del postmodernismo, que fue el tema anterior? El postmodernismo, ¿no? Y el simbolismo de Guri y Valdemar, ¿no? Bonito Colorida. Y el caballero Carmelo. Preguntas, a ver, nada. Bueno, entonces, como siempre, pues no el paso oral, yo pregunto entonces. Ya, ya saben que si preguntan, les yapeo si preguntan. Ya, primera pregunta, fácil las preguntas. A ver, la primera pregunta. Ya, la primera pregunta. ¿Por qué o en todo caso, el postmodernismo, en qué se parece al vanguardismo y en qué no se parece? ¿Qué rasgos tienen en común o parecido, ¿no? Porque a veces no es igual, pero en algo se parece al vanguardismo. El postmodernismo se acuerdan que era más modernista, pero también tenía algo de lo que va a ser el vanguardismo. ¿Qué tiene el vanguardismo y qué no tiene? Ya, ¿qué tiene y qué no tiene de vanguardismo? Ya, chicos, pueden contestar, pueden contestar. Ahí está, Deina. Claro, muchachos. Lo demás también, ¿no? Claro, buscar nuevas expresiones, ¿no? Aunque el vanguardismo era más innovador, ¿no? Pero se parece el postmodernismo porque también buscaba a partir del modernismo que conocía, a partir de eso quería pues más, ¿no? Quería unos cambios, ¿no? Entonces por eso se parece, porque también buscaban la novedad, la vanguardia, ¿no? ¿Está bien? Claro, muchachos. Buscar nuevas formas expresivas con, por ejemplo, la sencillez. Está bien, pero para todo, la pregunta también era en qué no se parece, ¿sí o no? La pregunta era también en qué no se parece. Ya me han contestado en qué se parece, en qué no se parece. A ver, vamos Perú, vamos Perú. A ver, ¿en qué no se parece? Vente, Perú. Bueno, ya, claro, claro. Tiene algo de modernista y en general todavía respeta las normas. Todavía el postmodernismo obedece pues a las reglas, ¿no? La regla de la poesía era que debías usar rima, por ejemplo, debías usar métrica, usar sonetos alejandrinos, ¿no? En cambio, el vanguardismo es radical, ¿ya? El vanguardismo es radical, ellos no les importa la rima, la métrica, el soneto alejandrino, claro. No son radicales como los vanguardistas. Claro, muy bien, bien, ¿no? Claro, además, bueno, sobre todo por lo radical, ¿ah? Porque el vanguardismo pues, ataca todo, también al modernismo, a todo lo que es cercano. ¿Ya? En cambio, el postmodernismo, claro, estaba en contra de algunas cosas del modernismo, no todo tampoco, porque algunas seguían. ¿Ya? A ver, ahora, si, segunda pregunta, a ver, esta es fácil, ¿ah?
Mencione qué poema y en qué libro se encuentra lo que van a escuchar. ¿Qué poema y qué libro? ¿Verdad? ¿Qué poema, qué libro, qué poema, qué libro? Dice, once casa el duque no es, viene el chantre, viene el juez, con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a la dos, a la diez, que se casa el duque primor con la hija del clavo del oro. Está fácil, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama el tema y en qué libro está? A ver. Ya, completo, pues tiene que ser completo. Ya, muy bien. Pues el programa se llama El Duque. Recuerden que son los dos poemitas, es lo que San Marcos resalta, ¿no? Los Reyes Rojos y el Duque, en el libro Simbólicas. Claro, Simbólicas, muy bien, claro, Simbólicas. Simbólicas es el libro que cambia la poesía peruana, ¿sí o no? Ya sugiere, ya no es directo, ¿no? Sobre la música, ¿no? Color, música, sugerencias, símbolos, qué querrá decir, ¿no? Juego, personajes infantiles. En el Duque, una niña está jugando con los alimentos, ¿sí o no? Al final se come la nuez, ¿no? Y no hay boda. Claro, ya muy bien. Tercera pregunta. Tercera pregunta. A ver, Julio Carmelo, ¿qué rasgos tiene el movimiento colorida? Porque uno puede decir, este es el movimiento colorida. Ah, sí, pero no, el cabello Carmelo se encuentra en el movimiento colonial. A ver, ¿qué rasgos tiene del movimiento colonial? El cabello Carmelo, el cuento del cabello Carmelo, el cuento del cabello Carmelo. ¿Qué rasgos tiene del movimiento colonial? A ver, va Perú. Puede ser, claro, puede ser, aunque eso es más de Valdelomar. Está tibio, está tibio. Puede ser también, claro, pero el costumismo también había hecho eso. Está tibio, también está tibio. Bueno, y ahora sí, ¿no? Claro, la expresión sencilla, pues. Ya porque en Uri no hace eso, ¿sí o no? En cambio, los colores sí, expresión sencilla, tierna. Y además, una fácil, chicos, porque privilegia, ¿no? La visión de que muestra la vida donde habla acerca de cómo es a ver, el cabello Carmelo, ¿te acuerdas? Pisco, Ica, cómo es la vida en provincia, por la vida provinciana, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, eso hace que sea, pues, de hecho, colorido. Y la última pregunta, la última ya, chicos, cuatro buenas, ¿sí o no? La última pregunta es, en qué fecha y en qué momento del día, en qué fecha y en qué momento del día el Cabello Carmelo se murió? A ver, ¿qué fecha y en qué momento del día expiró el 30? Ah, está bien, está bien. ¿En qué momento del día? A ver, en la tarde, dice, ¿no? Ya, la respuesta es, sí, pues pelearon el 28 de julio, ganó a la Junta, ¿no? Y después de 2 días de agonía muere el 30, bueno. ¿Y en qué momento del día? La semana pasada habíamos leído eso de la pregunta 13, yo me acuerdo de la pregunta 13. ¿En qué momento del día? Pues en el atardecer, en el crepúsculo. Inclusive, ¿se acuerdan, no? De que el Carmelo antes de cantar y morir y verlos, ¿no? Pues estaba él viendo en la ventana, se paró porque no podía pararse, se paró y ve el crepúsculo. Claro, ¿no? Entonces recuerden que en la obra de Valdelomar siempre vas a encontrar crepúsculo, siempre vas a encontrar cielo, siempre vas a encontrar mar, niñez, pisco, ¿sí o no? Familia, pisco, niñez, ¿ya? Eso también es propio, ¿no? De la obra de Valdelomar. Ya, a las 5:03. No, pues crepúsculo es entre las 6:30. Busco, sí. Ya ven, muchachos, chévere, ¿ah? Cuatro buenas, ¿no? Han tenido cuatro buenas. ¿Sí o no? Cuatro buenas, profes. Mínimo. Fácil, ¿sí o no? Ya. No, tres buenas, entonces.
Ya dos, pues ya, nada más, no, no hay menos de dos. No. Si hay menos de dos, pues, che, dos sí. Ya, bueno, vamos entonces a avanzar en nuestro tema, ¿ya? Vamos a nuestro tema. Hoy hablamos de César Vallejo. Los hombres de Vallejo nos piden, y el tema es el vanguardismo, aunque Vallejo no siempre fue vanguardista. Él antes fue modernista, luego vanguardista y luego también post-vanguardista. Ya, muchachos, al ojo, ¿por qué esto es vanguardista? Es vanguardista al ojo, al ojo, al ojo. Este es un poema del libro 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Damán. Porque eso es modernismo allá, perdón, vanguardismo, ¿no? Caligrama, bueno, el caligrama seguro has visto acá, ¿no? Dice, y mi corazón, un botón más de, claro, acá está hablando del corazón y parece que está dibujando un corazón. Innovación, claro, porque nadie lo ha escrito así, pues, ¿no? ¿Sí o no? En mayúscula, ¿sí o no? Al extremo, ¿sí o no? Revolucionario, claro, porque por primera vez no hay rima, no hay métrica, no hay soneto. Eso nadie se había atrevido a hacer. Nadie, los vanguardistas sí. ¿Ya? Entonces ahí se ve el rechazo a las normas, se ve, por ejemplo, la innovación, se ve el uso del caligrama, etc. Bueno, el uso también, ¿qué figura literaria de acá? Tuve miedo de ser una rueda, ser un color, ser un paso. Mis ojos eran niños. ¿Se acuerdan qué figura busca innovar también? ¿Qué figura busca innovar? Vale, bueno. Verbo ser, oye, verbo ser. Claro, la meta, pues no, la metáfora. Ya, muy bien. Ya, ahora tenemos también acá la obra que inicia. ¿Qué obra inicia la vanguardia en el Perú, Trilce? Y Trilce 1 dice, ¿no? ¿Quién hace tanta huella ni deja atestar las islas que van quedando? Pues no hay un signo de interrogación, ¿no? Es rebelde, pues rebelde. ¿Ves? Acá también no hay rima, ¿sí o no? No hay rima. Es más, y ni deja, va a decir y ni deja? Será tarde o temprano. ¿Cómo va a ser tarde o temprano? ¿Sí o no? Mayúscula. Y adivinen este poema de qué habla. Habla de la defecación, de estar en el baño. Alguien le dice, oye, sal, pues, ¿no? Y te están las islas que van quedando. Y la península aparece por la espalda, en la línea mortal del equilibrio. Pero ¿qué es eso? Que no sé, pero... Bueno, y significa otras cosas también. Pero nadie se había atrevido a hablar de eso. Porque muchos decían, eso no es literatura. Literatura, poesía, solo lo bello. La vanguardia cambia la estética, la idea de lo bello. Ya puede ser lo bello, lo feo, también puede ser lo social. Todo puede ser entonces también estético, ¿no? Listo. ¿Está bien o no? Facilito. Ya. Vamos entonces ahora a las características de pues, la vanguardia peruana. Ya. A ver, sí. Tratando de agrandarlo. Ahí está. Bueno, ¿quién se acuerda por qué el vanguardismo, este, bueno, que surge en el siglo XX, va a sobresalir o va a destacar más después de los años, bueno, en los años 20, ¿no? En la década de 20, a ver, quién sabe por qué, a ver, qué hecho histórico sucedió para que aparezca ello. A ver, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Claro, la Primera Guerra Mundial, ¿no? De acuerdo, la Primera Guerra Mundial. Miren, ustedes se han dado cuenta entonces que San Marcos siempre hay algunas cositas que siempre utiliza, ¿no? El espíritu vanguardista se caracterizó por ser iconoclasta. San Marcos le usa esta palabrita. Significa que el que no cree en ídolos, en este caso, el que no cree en pues, las normas, es radical. Ser iconoclasta es ser rebelde, muy rebelde, en la medida que rechazó todo precedente histórico en el arte y buscó más allá inexplorado. ¿Está bien? Entonces, característica. A ver, si te preguntas qué movimiento literario se destacó por ser iconoclasta, ya pues sí, me acuerdo. Y además fue innovador, ¿no? Sí. O sea, ellos no son como algunos jóvenes que dicen, no quiero nada, no quiero nada.
No quiero, no quiero, ¿qué quieres? No sé. O sea, ellos por lo menos proponen, no, ya no quiero esto, pero quiero lo otro. Quiero que sea así. El vanguardismo se dividió en varios sismos, varios grupos. Por ejemplo, el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el cubismo. A ver, ¿quién sabe? Un mismo más. A ver, un mismo más. A ver, cubismo, futurismo. 5, 4, 3, 2, 1, nada. Ah, no, dadaísmo ya está por acá. Acá está, dadaísmo. Está el Sarán. Otro. Otro. Ya, ya. El creacionismo, pues, Guidobro, el estridentismo, el simplismo, el adantismo, hay un montón, chico, imaginismo. Ustedes también hubieran creado su ismo, no hubiera sido un imaginismo de repente. Y a ti, ya. Bueno, vamos a hablar las características. Se alejan, pero se alejan del realismo decimonónico, o sea que ya no describen cómo lo hacían los realistas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, mira, acá tuve miedo y me regresé de la locura, tuve miedo de hacer una rueda, hacer un color. Mis ojos eran niños, mis ojos visten pantalones, o sea, eso como que no está describiendo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, entonces a San Marcos le gusta, acuérdate la palabra decimonónico, siglo XIX, y ahora la palabra experimentación. La palabra experimentación es creación en todos los niveles de concepción, en todos los niveles, ¿no? La literatura se vincula con la pintura, con la psicología. Por ejemplo, ¿qué movimiento vanguardista tuvo influencia de Sigmund Freud, de la psicología? A ver, un amigo de Sigmund Freud, pues un traumatólogo, Andrés Breton lo crea, ¿sí? Estamos hablando del surrealismo, claro, el surrealismo. Surrealismo. Cuando hablamos de Neruda, Neruda fue surrealista, no es la ciencia de la Tierra. Claro. Y en el Perú, surrealista, el máximo surrealista fue César, el máximo surrealista fue César Moro, César Moro, ya, él, mira, César Moro fue el máximo surrealista. Vallejo no fue ni surrealista, ni futurista, ni nada, ¿no? Vallejo no le gustó, pues, seguir a los demás, fue más rebelde que todos. Ya, ¿listo? Ya, otra vez. No son descriptivos como realistas del siglo XIX, experimentan en todos los niveles, modernizan el lenguaje, inventan palabras como trilce. Usan el verso libre que no tiene rima, no tiene métrica, no hay estrofas. ¿No? No me digan, profesor, profesor, ¿qué rima de consonante sonante? No, no hay. Profesor, ¿y qué soneto? No, no hay. Profesor, ¿y arte mayor, arte menor? No, no hay eso, no hay. Inclusión de nuevo léxico, que eso sería acá en una organización del lenguaje, ¿no? Bueno, los San Marcos, esta es la teoría de San Marcos, ustedes saben que yo me baso en la teoría de San Marcos. Bueno, repite, pues, ¿no? En este caso vamos a especificar con los neologismos, palabras inventadas. ¿No? Inventa palabras. Y recuerden que en el siglo XX, pues sigue la revolución industrial, la tecnología, los inventos, el cinematógrafo está de moda, por ejemplo, ¿no? Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, en una sociedad industrial. ¿Está bien o no? Bueno, y como ustedes han visto acá, se usa todo el espacio, ¿sí o no? Aprovechamiento del nivel espacial del poema. Ay, también pueden usar caligramas, como no pueden, pero sí todo el papel, ¿de acuerdo? Como una pintura, un lienzo. Y asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente, o sea, tratan de hablar de los sueños, de lo lírico, por la influencia de Freud, ¿ya? Escribir lo primero que venga a tu mente. Bueno, eso dice la teoría de San Marcos, bueno, pero, como una vez vino una admisión esto, lo voy a agregar. Esto no está en la teoría de San Marcos, pero ha venido una admisión, así que hay que agregarlo. A veces pasa, no es usual, ¿no? Pero ha sucedido, ¿no? No sé mucho, pero ha sucedido, ¿ya? Bueno, entonces, según la teoría de San Marcos, perdón, según el examen de admisión, hay dos vanguardismos, un vanguardismo andino y un vanguardismo cosmopolita. ¿Está bien o no? A ver, pregunta, ¿cuál de esos dos vanguardismos, pues, imitó el futurismo italiano, imitó el surrealismo francés? ¿Cuál de los dos imitó el surrealismo francés, el futurismo italiano? ¿Alguien? ¿Cuál de los dos hizo eso? Claro, cosmopolita, porque ustedes saben que cosmopolita es mirar, pues, a Europa, estar atento a lo último, ¿no? Estados Unidos, Europa, es fácil, esto es fácil. Bueno.
Entonces, ¿y cuál de ellos se basó en lo autóctono? Pues la vanguardia antigua. ¿Cuál de ellos incluía palabras en quechua? Miren, la vanguardia antigua. Pero los dos usan verso libre, los dos son radicales, los dos son iconoclastas, eso sí. Cuidado que ha venido en visión esto. Y el grupo Orcopata pertenece a la vanguardia, sí, el grupo Orcopata bueno, hay un pueblito andino llamado Orcopata por un cerro que se llamaba también así. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo Orcopata es la vertiente andina. ¿Y quiénes son los integrantes del grupo Orcopata? Vamos a aprovechar que hay espacio acá. Pues los hermanos Arturo y Alejandro, Alejandro Peralta. ¿De acuerdo? Arturo escribió El pez de oro y Alejandro escribió Ante. ¿Ya? ¿Listo? Y en la vertiente cosmopolita están acá, pues todos ellos. Mira, está Martín Adán, César Moro, Carlos Oquendo Amat, Juan Parra del Río. Ya, la mayoría fueron entonces cosmopolitas. La mayoría fueron cosmopolitas. Fácil, fácil, fácil. Bueno, ya vieron admisión, a ver si están atentos. A ver, ¿están vivos, chicos? ¿Qué están? A ver, ¿con qué obra se inició la vanguardia en el Perú? A ver, una fácil, ¿no? ¿Con qué obra se inició la vanguardia con Trince? La otra pregunta, ¿y con qué obra se inició la prosa vanguardista en el Perú? Pregunta examen misión San Marcos. ¿Con qué obra se inicia la prosa vanguardista en el Perú? Pues la prosa vanguardista en el Perú se inició con... Nada, me doy. Con La Casa de Cartón, chicos. La Casa de Cartón es un libro que no se sabe si es género épico o género lírico. Tiene los dos. Claro, antes cuando no era de época, pero cuidado, porque San Marcos vuelve, ¿no? Entonces, si Vallejo es el vanguardista y la vanguardia se dio poesía casi siempre, hubo alguien que inició la prosa, pues, vanguardista. Ese fue Martín Adán con La Casa de Cartón. ¿Listo? Como Polita habla de Barranco, es un libro que no sabemos, pues, ¿no? qué género es, porque por un momento describe Barranco, describe a Ramón, sus amores, por un momento se reflexiona con un lenguaje pues, poético. Bueno, y el máximo surrealista, ya te dije, fue César Moro. Escribe en francés, pero este es el único libro en castellano, La tortura de Cueste. ¿Listo? Si a alguien le interesa la literatura de ahí, pues César Moro fue poeta homosexual. ¿Ya? Bueno, tenemos a Carlos Oquendo Amat, 5 metros de poemas. Este libro, ¿cuánto mide? 5 metros. ¿Okay? El poeta dice, no, lee este libro como se pone una fruta. Todo esto como puedas, a veces, ¿no? La naranja, la manzana. Entonces, es un libro abanico que se extiende, se extiende, se extiende. ¿Por qué? Porque esa era la medida del rollo de las películas. O sea, para él no es un libro, es una película, ¿no? Como una película. ¿Cómo es una película? Por ejemplo, ¿no? Tú lees, dice, prohibido estar triste al principio, se activa en la mañana. Así cuando vas al cine, te dicen, apaga tu celular, ¿no? O hay una propaganda, igualito es. Hay una parte que dice, a ver, el ascensor le compró a la luna boletos para ver 5 metros de poemas. El ascensor le compró a la luna boletos para ver 5 metros de poemas. Pregunta, ¿el ascensor tiene un plancito con la luna y van a ir al cine? ¿Qué película van a ver? ¿Qué película van a ver? 5 metros de poemas. Ah, ¿viste? Es que en ese tiempo se construían tantos rascacielos que exagerando, ¿no? Que el hombre tanto edificio va a llegar hasta la luna y como todos se enamoran de la luna, el ascensor también. Y va a invitarle pues a salir, ¿ya? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué característica ahí vemos? Cuando dice el ascensor le compró a la luna boletos para ver 5 metros de poemas, ¿no? ¿Qué característica, por ejemplo, ahí se observa? Dice el ascensor le compró a la luna boletos para ver 5 metros de poemas. Ahí, por ejemplo, vemos qué característica sobresale, ¿no? Porque puede haber varias, ¿no? Pero ¿cuál sobresale al ojo? Claro, la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Bueno, y acá está Juan Pablo de Riego. Él
fue futurista, el futurismo exaltaba la máquina, la velocidad, la motocicleta, cómo avanza, corta el viento, ¿no? Pero también el fútbol, en ese tiempo estaba de moda el fútbol uruguayo, había un futbolista que de repente era mejor que Messi, que Cristiano, ¿no? Gradín. ¿Y quién exaltaba a ese futbolista Peñarol que vino a jugar contra la U y ganaron 5-0 con todo y Lolo Fernández, ¿no? Entonces Juan Pablo de Rego, ¿eh? Él alabó la velocidad de la máquina y también pues el fútbol uruguayo. Por eso en Uruguay la calle más larga de Montevideo se llama Juan Pablo de Rego, en honor a este poeta peruano. Miren lo máximo. Y ahora sí, seguimos. Bueno, si hay alguna pregunta, muchachos. Están atentos. A ver, Miguel, ¿está atento, Miguel? A ver, está apostando, creo. ¿Ah? A ver, sí, Miguel, ¿qué estará? ¿Ya? A ver, eh, no, no responde, ¿eh? Sí, pues, ojalá que ingreses, ¿no? Mentira. Ya, ya, bueno, y una distracción también. No falta mucho para el examen todavía. Son 3 meses. Ya. Continuamos entonces, muchachos. Bueno, ustedes, literaturas son monstruos, pues, fácil. No se confíen. Bueno, ahora sí, vamos, una pregunta. Muchas gracias por sus preguntas. Ya, ya. Bueno, César Abraham Barujo Mendoza nació en Santiago de Chuco. ¿Dónde queda eso? En un departamento de la ciudad más importante es Trujillo. Eso queda ahí. A ver, un departamento que tiene costa, Trujillo, Sierra, Santiago de Chuco y Ceja y Selva. Tenemos, por ejemplo, habla, oye, que seguro que hay departamento. Y la próxima semana también vamos a hablar de un autor que también fue de ese departamento. Y César Vallejo fue su profe. Claro, la libertad, la libertad. Recuerden que Vallejo se puede tener problemas. Hay momentos en la vida tan fuertes, yo no sé. Él habla mucho del sufrimiento. Y también es el poeta más universal, es el más traducido, muchachos, ¿ah? Si ustedes, por ejemplo, no tienen familia en Alemania, en Francia, España, etcétera, y leen a Vallejo, chico, la gente culta. Miren, ¿ah? Entonces acá también ustedes, si no conocen Vallejo, un poeta muy importante, muy elemental. Recuerden que junto con Neruda son los dos grandes poetas del Perú, y junto con Neruda son los dos grandes vanguardistas de Hispanoamérica. Y junto con Neruda y Darío son los tres bravos de la poesía de Hispanoamérica. ¡Hala! Y recuerden que él con él se inició la vanguardia y escribe el libro más difícil de la poesía vanguardista en castellano, mira, ni en Hispanoamérica ni en España. Bueno, él perteneció a varios grupos cuando estuvo, por ejemplo, en Trujillo, porque él está ahí estudiando, estudió en la universidad, ¿verdad? Él, pues, perteneció al Grupo Norte y él, pues, va a estar en la cárcel por, vamos a ver, lo acusaron injustamente. El Poder Judicial, después de muchos años, cuando Vallejo estaba muerto, recién le pidieron disculpas. Bueno, y él sobresale en poesía, mira, ahí está, Los Helados Negros, poesía, Trince, poesía, Los Hermanos, poesía, España parte de poesía, pero también compuso teatro, escribió Colacho Hermanos, que habla acerca de unos hermanos, bueno, que pues engañaban a los indios para que trabajen en la mitad, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que también ellos, ¿ya? Van a querer más y vienen a Lima y quieren ser presidentes todavía, ¿ya? O sea, acá Vallejo lo está hablando, digamos, de Keiko, ¿no? Fuerza Popular. Bueno, ¿qué va a hacer? En su teatro también hay uno, recuerden que Vallejo en Europa va a ser comunista, porque en ese tiempo pues era, ¿no? Había avanzado bastante el socialismo. Hay una obra que se llama Look Out, ¿ya? Que no lo leas, no lo escribo acá tampoco, no lo he anotado. ¿Por qué? Porque es un libro que te enseña a hacer huelga, a tomar la fábrica. En vez de tú lees y vas a querer ya, pues, tomar savia, ¿no? Después, cuando ingrese ya recién lees porque ya de cachimbo ya vas a tomar tu facultad, ¿verdad?
claro, no, look out. Ya, bueno, la agarran ahí a papá biología, ese me envío, papá biología, sale tomada. Ya. También tiene una obra de teatro en la que critica el socialismo. Mira, Vallejo fue socialista, pero también critica. Por ejemplo, en La Piedra Cansada, un Aturruna, claro, ¿no? Lock out, ¿no? Claro, ¿no? Lock out. Por ejemplo, en La Piedra Cansada, un Aturruna llega a ser inca, pero ¿qué ocurre? Que no está preparado. Y por eso, pues, pasó Argentina, ala, qué caballero. Pero si eso ya se sabía, ya tarde. Bueno, Perú le hubiera ganado. Ya, allá la cuesta, pero todos, ya bueno, ya vamos a retirarlo de. Ya, bueno, entonces, siguiendo con la clase, ya, disculpe al compañero que ya es argentino, ya. Ya, entonces estamos ¿con qué estábamos? Allá, con la piedra cansada que critica el socialismo, ¿no? Un Aturruna llega a ser inca y no está preparado, ¿no? Pues va a arruinar, ¿no? No va a poder controlar lo suyo, las rebeliones, todo se va a diablo. Estamos en Castilla. Bueno, narrativa, nosotros, en narrativa, tenemos, por ejemplo, Tuxteno, que habla de la explotación de las minas, cómo la gente es engañada, explotada, abusada, el pueblo se revela, igual los matan, los mudan a la mina, o sea, terrible. Y por otro que tú sabes, bueno, que es un cuento en la cual Humberto Grieve llega más tarde que todos y no es castigado porque tiene plata. Quiere pues que Paco se siente con él porque su mamá es sirvienta, cree que él también es sirviente. Y en la clase está él volando, está en otra él, ¿ya? Y cuando el profesor habla de que los peces fuera del agua se mueren, él interviene, todavía dice, no, mentira, mentira, dice que Sala como es hermosa, porque mi papá tiene plata, ahí todos son felices, hasta los peces. ¿Qué cosa? Tiene que todo es dinero. Y luego, cuando hacen ejercicios, él no hace bagazo, pero presenta el trabajo de Paco Lequíntaro. Al final, Paco es castigado y el director, cuando pregunta, profesor, ¿quién es su mejor alumno? Humberto Grieve. A ver, que se ponga de pie. Y todos, por ejemplo, ¿no? Aplaudían, ¿no? Dicen, oye, ¿quién como él? ¿No? Es un cuento que Vallejo lo escribió para adultos, ¿ah? Cuidado. Porque lo que no quiere decir es que el capitalismo, que todo es dinero, se aprovecha del pobre, no le paga ¿cómo se llama eso en economía? La plusvalía. Y por eso está mal, ¿no? Es un niño no lo va a entender. ¿No? Lo malo, chicos, es que hay en la actualidad muchos Humberto Grieves. ¿Sabes? No sé si ustedes han estudiado en un colegio, no sé, o en otra academia. Ahora en la universidad también, de repente, van a haber chicos que llegan tarde, conchudos todavía entran todavía con su audífono, escuchando. El profesor si le dice algo, yo lo pago todavía, o sea, jódela. ¿Ya? Está volando en la clase está viendo su serie, en la clase está viendo serie, su fútbol. ¿Ya? Y, ¿Y qué ocurre, no? Que cree que todo es plata, 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 ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay pues esos casos. Ustedes no, por favor, ustedes no, estamos hablando de. Bueno, entonces es algo que de repente no hay para reflexionar. Bueno, no, estamos hablando no, acá de un ratito, joder, está haciendo las dos cosas, pues sí. Nosotros estamos hablando de otros ahí, que nada, por interviene, ¿sí? No. De hecho, el material también, sí. ¿Ya? Jóvenes, y como ustedes van a ser sanmarquinos, recuerden que Vallejo fue rojo, ¿no? Este un libro rojazo, miren, rojazo, ya, ya, ya. Entonces, acá está el arte y la revolución, muchachos, por eso que está hablando. Según Vallejo, dice que si tú eres artista, le llama la atención a los artistas, ¿no? Si tú eres artista, eres sensible,
entonces te va a doler esta sociedad, esta realidad abusiva, te va a doler pues el capitalismo. Entonces, si hay una vía, pues no hay otra mejor, que es el socialismo contra el capitalismo, tiene que apoyar. En cambio, si tú escribes ahí para entretener, para jugar, que hablan del amor, que sí, entonces estás con el capitalismo, estás con el capitalismo. Miren, ¿ah? Radical, ¿no? Radical Vallejo. Ya. Bueno, y Vallejo, muchos, por ejemplo, eran socialistas ahí porque era la moda, ¿no? Pero Vallejo con su plata se fue a Rusia para ver si realmente era cierto o no. ¿Qué cosas buenas tenía el socialismo? Por ejemplo, los planes quinquenales de Stalin, ¿ya? Entonces, ahí ese es Vallejo, ¿no? Y otras obras también más, ¿ya? Entonces, pero vamos a estudiar ahorita su poesía, esto. Ya, bueno, entonces, ahí están sus etapas. Recuerden que Vallejo inicia el vanguardismo con Trilce, ¿ya? Vallejo es, junto con Eguren, ¿no? Fundadores de la nueva poesía peruana. Y para Mariátegui, cuidado porque eso también viene, para Mariátegui, Vallejo es el inicio del periodo nacional de la literatura. Mariátegui decía que todos aquellos que copian a España son del periodo colonial. Inclusive hay muchos de la República, como Palma, Chocano, hasta Valdelomar. Pero aquellos que miran a otros países, recuerden pues González Prada, Francia, o el mismo Eguren es cosmopolita, pero falta el periodo nacional, o sea, el periodo en el que alguien tiene voz autóctona, y ese Vallejo, porque Vallejo esa angustia que tiene es el dolor andino. Él tiene voz andina, ¿no? Entonces aquí por primera vez muestra la voz andina, pues Vallejo. Periodo nacional, corto de la literatura nacional, decía, pues María de Vallejo. Bueno, profe, pero usted qué me puede decir. Bueno, no, no opino. No, lo que pasa es que, a ver, hay cosas, según la historia, pues, ¿no? Buenas de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, y a veces el socialismo, en teoría, podría ser mejor, ¿no? En teoría, pero ahora al aplicarlo ya es diferente, pues. Claro, claro. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ya, hay muchachos, ya. Ok. Ya, a ver, miren, no te olvides entonces tres periodos, ¿ah? El primer periodo ya ha venido una misión hace poco, ha venido un fragmento y de los heraldos negros y la pregunta es cierto y la respuesta tiene influencia modernista, muy fácil, ¿sí? Ya, los heraldos negros, primer libro que publica, 69 poemas, hay algunos poemas. Por ejemplo, ¿con qué poema empiezan los heraldos negros? Con el poema de los heraldos negros, que pues no es lo mismo, ¿no? Es un poema, esto es un libro, ¿ya? Bueno, también hay varios poemas porque tú seguro conoces más que estos, ¿sí, no? Por ejemplo, los dados eternos. En la etapa vanguardista, tú te das cuenta que al toque tú te das cuenta que es trílice porque está en romanos. Y como tú eres un monstruo en números, ¿qué número es este? A ver, este es el último poema. ¿Cuántos poemas hay en Trilce? Pues hay una cantidad de, hay una cantidad de, claro, 77, mejor, 77, pues, claro. Y recuerden que Vallejo en sus dos primeras etapas, pues es modernista, vanguardista, y en la tercera recién tiene influencia marxista. Cuidado, en la tercera recién es socialista. No, no piense que siempre, en la tercera. Ahí están dos libros póstumos. Recuerden que cuando él fue socialista, más era difusor del socialismo y dejó de escribir poesía 10 años más o menos. Por eso cuando vuelve a escribir poesía, ya y luego viene la muerte, otros publican. Borra Barrenechea y Gabriel Filipa publican la obra de Vallejo. ¿Ya? Por eso dice que es póstumo, o sea, posterior a su muerte. Si él murió en 1938, estas obras aparecieron un año después, en 1939. ¿Ya? En 1939 apareció, por ejemplo, pues, este, esta apareció Poemas Humanos y también España, aparte mixteca. ¿Ya listo? Ya, pues chicos, tengan cuidado acá los pueblos más destacados. Yo creo que es, no, que sea uno de ellos. No, aunque acá estos dos son parejitos, ¿no? Y acá más. Porque San Marcos viene ahora, ¿no? Guerrero falso, también para que tú relaciones, y a veces
Se confunde, ¿no? Ya ha venido, ¿ah? ¿Qué tal podría venir? Es verdad una alternativa que el poema más destacado de los heraldos negros es Masa. O Masa se encuentra en el libro de los heraldos negros, y tú sabes, pues no, Masa está en España, aparte de este cáliz. ¿Sí o no? Claro, a ver, ¿cómo ustedes están en cultura general? A ver, ¿qué poema es el que van a escuchar? Dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez hoy, ¿no? Jueves de otoño. Jueves será que proso estos versos. Los húmeros me he puesto a la mano. A ver, quién sabe, quién sabe. A ver, quién sabe. Masa. No, no es masa, ¿no? A ver, me moriré en París con aguacero. Es, claro, pero no es masa. Masa es al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a ser un hombre, le dijo, no mueras, te hemos dado veces. ¿Ya? Entonces la respuesta es, nadie chicos, piedra negra sobre piedra blanca. Piedra negra sobre piedra blanca. Acuérdate que normalmente las lápidas han sido blancas y hay un muerto y la muerte se relaciona pues con el color negro. ¿Ya? Entonces si te olvidas, piedra negra sobre piedra blanca, ¿ya? Alude a su próxima, bueno, su próximo deceso, ¿no? Porque no murió jueves, murió viernes. A ver, ya, por supuesto que hay golpes en la vida tan fuerte. Yo no sé si el poema los son los negros, ¿no? Chicos, ¿y si un poema habla de la cárcel, de qué libro será? O las cuatro paredes de la celda, o las cuatro paredes salpicantes. Trilce, ¿ah? Trilce es el único que habla de la cárcel. ¿Vale o no? Y si habla de batallas, a ver, himno a los voluntarios de la República, ese es España parte de este cáliz, porque tiene que ver con la guerra civil. ¿Sí? Y si habla del dolor en el mundo, y desgraciadamente el dolor que es en el mundo a cada rato, ese es España, bueno, ese es, perdón, poemas humanos. Claro, está bien, poemas humanos. Sí, sí. Ya chicos, bueno, vamos a aprovechar, entonces voy a mostrar lo que no quieran. Bueno, pasa es al fin de la batalla, ¿no? Si hay batalla, ¿no? Muerto de combatiente, batalla de combatientes, España parte de este caso. ¿Está bien? ¿No? A ver, en cambio, poemas humanos ya vamos a analizar, chicos, periodo por periodo, libro por libro, ¿no? Este es un avance nomás. Ya, lo que le estaba diciendo es que pensaba, a ver, mostrarles un pequeño video de la vida y obra de Vallejo. Sí, a ver, ¿quieren ver o no? Porque siempre a veces yo hablo. Y no, sí, toque más ahí. Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, bueno, ya, está bien. Lo he sacado del proyecto Panaca, no sé si han escuchado, ya, que hay no solo de literatura, también hay de historia, mira, Presenta la biografía de César Vallejo, el poeta universal. vamos a ver uno por Poeta y uno, narrador peruano, pero es sí, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. se Nace en el escucha, departamento de la Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En sus primeros años, a petición de sus padres, fue formado para la vida sacerdotal, quizás por la referencia de su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación impactaría en las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el Centro Escolar número 271, ubicado en su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar para continuar sus estudios. Así, desempeña el papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar, en 1931, su novela Tungsteno, donde denunciaría los abusos de las grandes transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911, viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. Aquel año se desempeñaría, por el transcurso de 7 meses, como preceptor de los hijos del minero y político peruano Domingo Sotil. En 1912, realizaría la labor de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicado en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En
1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costear los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía como Antenor Orrego, Andrés Espelucín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Aquel año empieza a publicar sus primeros poemas en diarios locales, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicarlas. También conoce a una de sus primeras musas inspiradoras, María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, quien después de más de un año de romance dejaría al poeta, viajando secretamente a la ciudad de Otusco, aquejada por la tuberculosis que acabaría con su vida en pocos meses. Esta desaparición inspiraría posteriormente al poeta a escribir su primer libro llamado Los Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los Dados Eternos, cuando señala: "Tú no tienes Marías que se van", aludiendo también a la muerte de su madre, María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría un tórrido romance con Zoila Rosa Cuadra, de 15 años. Dicho romance terminaría con un desengaño que sumergiría al poeta en un profundo estado de depresión, llevándolo incluso a un intento de suicidio. Tras este episodio, es convencido por sus amigos a viajar a Lima a fin de proseguir sus estudios de doctorado en Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, y ya en Lima, Vallejo se integraría rápidamente a lo más selecto de la intelectualidad limeña, entrevistándose con el poeta y escritor José María Eguren y luego con el maestro Manuel González Prada, a quien muchos jóvenes seguían como guía. Asimismo, se relacionó con brillantes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Parra del Riego, además de entablar una profunda amistad con Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como con José Carlos Mariátegui. Ese año empieza a laborar en el Colegio Barros en Lima, llegando a ocupar el cargo de director. Sin embargo, la relación que mantendría con una muchacha de 15 años llamada Otilia le haría perder el trabajo rápidamente. En 1922, Otilia aparecería en varios poemas publicados en la obra cumbre del poeta llamado Trilce. En 1919, labora en el histórico Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En el mes de julio del mismo año, se publicaría su primera obra llamada Los Heraldos Negros, con una variada colección de poemas abarcando diversos temas como los de vocación hacia lo nativo o indígena, el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, la religión o la culpa, todos ellos tratados por el poeta con un acento muy personal. Era normal, ¿ya? Así que cuidado, en ese tiempo, bueno, sí, ¿no? Una normal, una persona mayor, con alguien de repente, ¿no? De 15, 16, ¿no? Pero hoy, claro, estamos en otra época, ya. Piensen en ese tiempo, ¿ya? Pero fíjense más en otras cosas, cuidado, cuidado, ya. Cuidado, chicos. Bajo una mirada cercana al existencialismo. En 1920, Vallejo, quien había vuelto a su natal, Santiago de Chuco, sería acusado injustamente como participante y asusador del incendio y saqueo de la casa de unos comerciantes de la zona. Por este hecho, sería encarcelado durante 3 meses y medio. Es durante su permanencia en prisión que Vallejo obtiene el segundo premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta, elogio al Marqués de Torre Tagle, participando con un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. En 1921, y luego de salir en libertad condicional, regresa a Lima presentando su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte, siendo premiado en un concurso literario. En octubre de 1922, presentaría su segundo poemario llamado Trilce, el cual representaría el libro de poesía más radical escrito en lengua española. Fiel representante del vanguardismo de la época, en Trilce se evita toda imitación o influencia literaria, se liberaría de las métricas y estéticas de la rima, reutilizando palabras antiguas e incluso creando otras nuevas, dándole al libro una estética única hasta ese momento. Con esta obra, Vallejo sería considerado un precursor o adelantado de la experimentación lingüística. En marzo de 1923, publica una corta edición de Escalas Melografiadas, colección de relatos y cuentos vanguardistas, además del libro Fabla Salvaje, novela corta de carácter psicológico cercano al género fantástico. Ese mismo año es admitido nuevamente como docente del Colegio Nacional Guadalupe, siendo declarado cesante poco tiempo después. El 17 de junio de aquel año, se embarcaría rumbo a Europa llevando el poco dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación por su labor docente. Vallejo no volvería nunca más al Perú. Ya asentado en París, realizaría labores de periodismo para revistas y diarios del Perú y España, así como trabajos de traductor, labores muy poco remuneradas que hicieron que Vallejo, incluso, durmiera a la intemperie. Sin embargo, logra entablar contacto con grandes literatos como Juan Larrea, Vicente Huidobro, así como Pablo Neruda y Tristán Tzara. En 1926, conocería a su primera pareja francesa, Henriette Maisset, fundando con ella la revista Favorables París Poema y La Semana Parisien, las cuales tuvieron poca trascendencia, además de enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 profundizaría sus conocimientos sobre el marxismo, colaborando a la distancia con José Carlos Mariátegui en su revista de la Mauta. Ese año viajaría por primera vez a Rusia, conociendo de cerca el movimiento socialista. A su regreso en Francia, fundaría la célula parisina del Partido Socialista fundado por Mariátegui en Lima. En 1928 termina su novela histórica Hacia el reino de los Iris, que trata sobre el reinado de Túpac Yupanqui, quien aparece ampliando las fronteras del imperio incaico y consolidando su grandeza a fines del siglo XV. El título alude al reino legendario de los Iris, situado en el actual Ecuador, objetivo muy ansiado por los conquistadores incas. Esta obra fue publicada póstumamente. En 1929 se uniría a Georgette Philpart, joven parisina que conociera 2 años antes y quien le acompañaría el resto de su vida. En aquel año viajaría nuevamente a Rusia, colaborando a su vez con el diario El Comercio como corresponsal oficial y con las revistas Variedades y Mundial.
En 1930 culminaría su labor periodística debido al cierre de las revistas en las que colaboraba, dada la crisis económica mundial, lo que motivaría su reactivación en el mundo literario. Aquel año viajaría a Madrid a raíz de la republicación de su poemario Tilce. Sin embargo, a su vuelta a París, sería expulsado acusado de hacer propaganda comunista, estableciéndose entonces momentáneamente en España. En 1931 es testigo de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española, relacionándose con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, entre otros. Envuelto en las ideas marxistas y rememorando los recuerdos que tenía de los abusos de los mineros de Quirubilca, publicaría su novela proletaria El Tungsteno, junto a su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, convirtiéndose este último en un récord de ventas, editándose 3 veces en solo 4 meses. Sin embargo, le es negada la publicación de su cuento Paco Yunque al ser calificada como muy triste. En octubre viajaría por última vez a Rusia, produciendo 2 obras teatrales, Lockout y Entre las dos orillas corre el río, además de su libro secuela de Rusia en 1931, llamado Rusia ante el segundo plan quinquenal y El arte y la revolución. Sin embargo, todas estas obras serían vetadas y prohibidas por su carácter marxista y revolucionario. En 1934 le es levantada la prohibición de ingresar a Francia, volviendo a la ciudad de París. Sin embargo, continuaría produciendo obras teatrales y ensayos de contenido marxista, antiimperialista y en contra de los Estados Unidos, motivo por el cual no serían publicados, agravando así su precaria condición económica. En 1935 produciría varios cuentos, como El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados póstumamente. En 1936, durante la Guerra Civil Española, colabora fervientemente junto a Pablo Neruda en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española y de su vocero, el boletín Nueva España. En 1937 intensifica su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre diversas ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de aquel año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama teatral de tema incaico La piedra cansada. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de aquel año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote de paludismo que sufrió de niño, entrando en crisis entre 7 y 8 de abril. Finalmente, una semana después, el día 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, perteneciente al libro Poemas humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su predicción solo por un día. Me moriré en París, con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon, siendo sus restos trasladados al cementerio de Montreux, en los suburbios del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes literatos franceses y extranjeros, siendo este un último reconocimiento póstumo a su genio. Georgette escribiría en su epitafio: "He nevado tanto para que duermas". César Vallejo fue un innovador de la producción literaria. Su estilo y su literatura fue mucho más apreciada con el devenir de los años, en los que la humanidad llegó a comprender su incomparable lírica y talento, la misma que fue plasmada en su extensa obra poética y narrativa. Su extraordinario estilo, triste e incomprendido, lo definió él mismo en su vasta obra. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo, y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita, sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a la bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. Vamos, pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido. Nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Somos Proyecto. Ya muchachos, espero que hayan refrescado todo lo que hemos visto. Alguna cosa más también, ¿no? Ya, como a ustedes estaban seguro, o sea, algunos sorprendidos, ¿no? Vallejo a los 25 años estuvo con una chica de 15, ¿no? Y la chica lo engañó, ¿no? O sea, Vallejo fue corrompido, muchachos. Quiso matar, dice, ¿no? Así que ten cuidado, a ver, ¿no? Hasta Vallejo, ¿ah? Y luego fue el 10.º hijo de una familia de la sierra, ¿no? Y también han visto lo que sus padres te querían que él sea, a ver, que él sea futbolista, youtuber, o que no sea, que sea a ver, ¿qué cree que sea el padre que cree que sea? A ver, ok, nadie, cree que sea astronauta, abogado, sacerdote, claro, sacerdote, como su abuelo, ¿no? Claro. La religión bastante aparece en la obra de Vallejo, ¿ah? Bastante, bastante, ¿no? Más al principio, en los Herederos Negros, el dolor es porque la gente se aleja de Dios. Y aunque Calvin no es comunista, él también considera, ustedes sabían que muchos comunistas, muchos eran, no todos, pues no depende, pero muchos eran muy buenos,
y querían más preocupar por la sociedad, hasta entregaban su vida por la sociedad, tipo Jesucristo, o sea, se identificaban con Jesucristo. Por eso cuando Vallejo en Piedra Negra sobre Piedra Blanca menciona pues que es un jueves, ¿no? Será que el próximo verso los humanos no han puesto la mala, César Vallejo muerto en el plan, duro, con palo y duro. ¿A quién le agarraron a palazos un jueves? A Jesús. Está comparándose con Jesús. O sea, la religión es fuerte, ¿no? Vallejo. A ver, también ustedes saben que cuando él se gradúa en la Universidad de Trujillo, ¿con qué tesis? ¿De qué estaba hablando cuando se gradúa? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Habló de él? ¿Habló de él? A ver. Nada, chicos, su tesis, a ver, su tesis. Cuando él se gradúa, ¿estudió qué cosa? ¿Qué tema estudió? Algo así, claro, el romanticismo era, ¿no? En la literatura española. El romanticismo, por eso, muchachos, en sus dos primeras etapas, pregunta de admisión, ¿ah? En la primera etapa es modernista, en la segunda etapa es vanguardista, ¿sí o no? Pero en las dos primeras etapas también tiene influencia romántica. O sea, además de modernista, también tiene algo romanticismo. Además de vanguardista, también tiene algo romántico. Pero en la tercera etapa sí, ya no, ya. Porque la tercera etapa ya no es yoísta, ¿no? La tercera etapa habla de la sociedad. A ver, ¿qué más podemos ver? ¿Él ingresó a San Marcos a medicina o no? ¿Ingresó a medicina o no? ¿Qué dice? ¿Ingresó a medicina, sí o no? Sí, ingresó a medicina, ¿no? Ok, ¿fue ciclero o no fue ciclero? ¿Qué academia? ¿En Sabia? A ver. Bueno, lo que pasa es que antes no se postulaba. Antes te inscribías. Ah, y San Marcos era para los ricos. San Marcos era para los que tenían plata. Y como Vallejo no tenía plata, lo dejó. Pero San Marcos vuelve Vallejo a San Marcos, ¿no? Ya para hacer un doctorado, ¿no? Ya ahí de letras, ¿no? Claro. Recuerden que Vallejo mucho le gusta la ciencia. Él cuando fue profesor, claro, en el Perú fue profesor de ciencias naturales. ¿Ah? Te explicaba, por ejemplo, el verso, los compuestos químicos, te explicaba el verso, la fotosíntesis, mira, la fase oscura, todo. En Europa ya luego va a ser profesor, pero de lengua y literatura. ¿No? Claro, sería química, física, ya miren, ahí está, mira, la tabla periódica, ¿no? Es lo máximo. ¿Ya? Bueno, matemáticas también sabía, matemáticas también bastante. Ya, entonces, ¿qué más? A ver, no sé ustedes, que le llamó la atención. Ah, que los restos de Vallejo no están en Santo de Chuco. Georgia no quería, porque lo trataron mal en Lima. Lo trataron mal a Vallejo. Lo trataron mal a Vallejo. Podía volver a la cárcel todavía con libertad condicional. La esposa no quería, Georgia no. Y los restos más bien siguen donde, en París. Le cambió así de cementerio, ¿no? En el cementerio principal ahora está. En uno de mis viajes por Europa, yo visité por la tumba de Vallejo y de G. Flores, ya en el Montparnasse, ¿sí o no? Claro, usted también cuando viaja por Google Maps, ahí también seguro lo va a ver. Ya, listo, está bien, ¿no? Sencillo, digo, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Vallejo en su época fue famoso o no, en su época, no, muerto recién. En el Perú en el 50 recién hablaban de él, decían, oye, ese poeta español, qué bueno, ¿no? No, es peruano, que de verdad, ya recién se enteraba que era peruano. Ya, bueno, entonces, claro, porque en España fue donde lo memorizaron a Vallejo. Estaba prohibido Vallejo, sobre todo en España, aparte de este caso, pero Vallejo sí son conocidos. Ya, bueno, ahora sí, vamos a uno por uno, listo, a ver. Primera etapa, modernista. En los helados negros hay 69 poemas y en esos poemas, muchachos, hay colores. Oye, cromatismo, mira, como los modernistas. Hay musicalidad como los modernistas. Hay exotismo. Habla de seda, habla de Bizancio. Como, por ejemplo, los heraldos, ¿no? Que es medieval. Colores, ¿no? Como los modernistas. Usan sonetos alejandrinos como los modernistas. Usa rima, mira, Vallejo usando la rima, respetando la métrica. Vallejo respeta el canon en su primera etapa, después ya no. ¿Listo? Claro, le destruyeron su nombre con la Universidad de Acuña. No, lo que pasa, pues, como es del norte, pues, ¿no? Todo el norte ahí, pues, Acuña se valió de ese nombre, pues. Algo también que aprovecho a contarles, de repente, no sé si sabían esto, que en la Vallejo, a ver, no sé, a futuros saber, estudiantes de la Universidad de Vallejo deben saber,
Hay un curso que se llama Cátedra Vallejo. ¿Ya? Te enseñan, así como te enseñan cálculo 1, igual te enseñan Vallejo, mira, Vallejo. ¿Y qué ocurre? Que ahora te enseñan, pero en algunas carreras, antes eran todas las carreras. Y ahora te enseñan algunas cosas nada más, y ciertos profesores. ¿Por qué? Porque sabían ustedes de que la Universidad Vallejo hubo una época en que la sede norte y la sede sur tomaron la universidad. Era algo extraño, ¿no? Que una universidad particular tomen la universidad. Miren, ¿ah? Tomaron la Universidad Vallejo. Y luego, que las particulares te suben la pensión, pues, ¿no? Y ya tú obediente nomás, digo, cuando vas a terminar, caballero nomás tiene que aceptar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dueños que llamaban Vallejo, pero no habían leído Vallejo, no sabían, se dieron cuenta de que por qué habían hecho eso por el curso, pues, se habían tomado conciencia social, y es por eso que eliminaron el curso de muchas carreras y dejaron en unas y dijeron esto no se enseña, esto sí se enseña. Y algunos profesores que penetraban en Vallejo, ¿no? Dijeron, no, 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 esto no, esto no. Estos profesores no, no. Los otros sí, eso que suave nomás ahí. No, no, eso sí. Ya, miren, ¿no? Entonces, eso pasó. A los San Marcos, miren. Claro, ¿no? Despidieron profes, todo eso ya es otra historia, chicos. Así la vida. Y ahora sí, consta de 69 poemas escritos entre 1915 y 1918 y publicados por primera vez en Lima en julio de 1919, aunque la fecha apareció en 18. Lo que pasa es que él lo tenía listo en el 18, pero Valdelomar le había dicho, yo te voy a hacer el prólogo, pero demoraba, ¿no? Y justo Valdelomar en el 19 muere, ¿no? Así que el libro tuvo que salir sin prólogo y en 1919, pero ya la fecha era de 1918. ¿Ya? Listo, listo. ¿Qué más tenemos? Que muestra influencia de Rubén Darío. ¿Sabían ustedes que Rubén Darío tiene poemas tipo Vallejo? En todo caso, Vallejo va a tener poemas tipo Darío, que no te expliqué de repente cuando hablamos de Darío. A ver, escucha. Darío dijo en un poema, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ella lo siente, porque no hay dolor más grande que estar con vida y mayor pesadumbre que la vida consciente. Oye, mira, Darío, hablando del dolor, ¿no? Entonces, ese Darío influye a Vallejo. Y hay preocupación formal en la rima, en la métrica. ¿Ya? ¿La veo, Lolito? ¿Ya? Este poemario está dividido en 6 secciones. La primera sección, Plafones Ágiles, 11 poemas, Buzos, 4 poemas hablan de la existencia, el dolor. Tercera sección de la tierra habla del amor, 10 poemas. Nostalgias imperiales hablan del terruño, del Mansiche, de Aldeana, 13 poemas. Sección Truenos habla de Dios, entre los dos eternos, está el poema Dios, Truenos. 25 poemas, mira, más poemas hablan de Dios. Pero, ¿qué sección la gente le interesó más? La sección que a la gente le interesó, la sección más original, es Canciones de Hogar. ¿Listo? Solo 5 poemitas, pero esos poemas a la gente le gustó. ¿Ya? A ver, ¿qué sección le interesó a los lectores de esa época? La sección Canción de Hogar. Sección más original, Canción de Hogar. En el libro aparecen los temas, no digo temas, chicos, los temas, pero San Marcos, mira, fácil, San Marcos solo te menciona dos: el hogar provinciano y la raíz andina del poeta. Y por ejemplo, menciona dos poemas: A mi hermano Miguel, donde habla del hogar, y Dilo Muerto, donde habla del amor, pero también de, de ella y de él, aludiendo pues a sus raíces andinas. ¿Qué estará haciendo andina y dulce Rita de Junco y Capulín? ¿De acuerdo? Listo, entonces esos dos poemas sí o sí hay que saber. Bueno, el poema número uno de los heraldos negros se llama Los heraldos negros, ¿no? Y de repente alguno de ustedes lo recitó, a ver tu cole, a ver tu cole, tu cole, a ver, tu recitaste, ¿sí o no? Claro. Dice, no hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca y todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. O sea, no sabemos cuándo vamos a sufrir, a eso se refiere, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando nos toque vamos a pensar, no vamos a
no entender por qué, ¿no? Como si Dios nos odiara, como si todo el dolor estuviera por nosotros, ¿no? Que nadie sufre más que nosotros. Son pocos, pero son, a veces, zancas oscuras en el rostro más fiero, en el ojo más fuerte. ¿Serán tal vez los puntos de los atilas? ¿O los heraldos negros que nos mandan a muerte? O sea, quien sufre queda marcado para siempre. Te destroza. No importa que tú seas fiero o seas el más fuerte. Todos, no muchos, pocos, pero llegará. Todo humano es inminente el dolor. Ya, no sé si usted ya ha pasado por un momento así doloroso, has estado días, semanas llorando, has cambiado a partir del dolor. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi infancia tuve un amigo que perdió a su padre y ya nunca salía, ya no se juntaba con nosotros, ya era otro. Ya cuando pasaron los años, digo 10 15 años después, miren, recién volvió a hablar con nosotros. Miren, imagínate. O por ejemplo, yo tuve un colega que se iba a casar, ya estaba en departamento, carro, todo, mira, cuenta, todo estaba listo ya para casarse. La chica, por ejemplo, iba a acabar su carrera de derecho, creo que el primer puesto, segundo puesto de toda su facultad. Iba bien todo, pero mi colega pues perdió un ser querido, destrozado, quedó destrozado. Y su pareja estaba en exámenes. Eso pues impidió de que asistiera al velorio y al funeral, aunque sea un ratito hubiera estado, ¿no? Pero él nunca lo iba a perdonar, chicos. No sé si ustedes perdonarían eso. Y el chico, sin que nadie le dijera, nadie le aconsejó, él solito terminó su relación, terminó. A ver, ¿qué opina? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo pienso que el dolor te hace ver realmente quién te quiere, ¿no? Quién te ama, ¿no? El dolor. ¿Sabe qué? Ya, entonces el dolor, ya ves, te van a dejar. Ya, entonces el dolor te hace ver quién es quién, mano. Quién es quién, quién merece tu amor, quién merece tu amistad. Por eso el dolor también es bueno, por eso Vallejo también es un poeta que dice cosas importantes, un poeta imprescindible, sobre todo en esta época, ¿no? En la que a veces uno no llega a conocer mucho a otro, creen que uno es de otra manera, ¿no? Se olvida del humano que somos, porque somos de carne y hueso que sufrimos, ¿ya? Bueno, ahí están los negros, muchachos, ahí está. Bueno, vamos a mi hermano Miguel, que es lo que viene, ¿no? A mi hermano Miguel. Vallejo, ¿ya? El día del examen. Pero podía pedir permiso, hablar, pues todo se entiende, todo se conversa, ¿ya? Claro, ya. En cambio, tú no puedes pedir permiso pues, para que muera alguien o se muera, que lo ven en otro día, ¿no? Ya, a ver, bueno, entonces explicamos lo siguiente, muchachos, ¿no? Eh, Vallejo, él tuvo, no, fue un décimo hijo, su padre casi no le hizo caso, además era un padre tradicional, como un padre de provincia, chicos, no sé ustedes saben, un padre tradicional le llevaba al parque al hijo, le llevaba al parque, un padre tradicional a ver, jugaba con su hijo, a ver, o de repente iba al colegio a ver sus notas, no, todo eso lo hacía la madre, ¿sí? ¿Ya? Entonces Vallejo, por ejemplo, yo, pues, mi padre fue así, pero mi padre nunca me llevó a jugar fútbol, ¿ah? Si no hubiera sido más que Messi, ¿ah? Mi padre, por ejemplo, nunca fue a una reunión a recibir un diploma, ¿no? Que me daban a mí cada año, tenía cosas más importantes que hacer. Pero igual yo adoro a mi padre, lo adoro contra mi padre, a pesar de, bueno, porque yo entiendo, ¿no? Cómo era su formación. Ya, entonces Vallejo tuvo un padre así, pero ¿con quién la paraba? Paraba con quién, con quién creció, quién era su confidente, Miguel, su hermano Miguel. No sé si tú has crecido pues, con un hermano, un primo, alguien, no sé, esto es inseparable, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre cuando Vallejo estaba en la Universidad de Trujillo? Se enteró de la muerte de su hermano y él vuelve y lo recuerda en el pollo de la casa, o sea, en una banca, recuerda que a esa hora jugaban a las escondidas. Y jugando a las escondidas también se escondían, que no se encontraban y lloraban. ¿Dónde estás, Miguel? Acá estoy. Y se abrazaban, lloraban. ¿Qué? ¿Comprendes eso tú? A ver, ¿entiendes eso? Tú has jugado a escondidas y has llorado. A ver, ¿no? ¿Has llorado jugando a escondidas? ¿No? Yo, por ejemplo, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez me escondí, mi hija no me encontraba, mi hija se puso a llorar, yo aparecí, me abrazó, aso. O una vez, por ejemplo, mi hijito se escondió el pillo y yo estaba como loco, como,
me moría yo porque no lo encontraba hasta que apareció. Entonces yo entiendo este, por ejemplo, este poema ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, o sea, es cuando hay mucha unión, por joven. Entonces, ¿saben que hoy a veces no hay unión? A veces hay familias en que el hermano, ¿no? La mamá le dice, ¿dónde está tu hermano? Ah, está fumando, ¿no? Pero si no viene, mejor, dice, no, me quedo con su cuarto. ¿Ya? No, pues eso está mal, chino, ¿no? Entonces es un hermano, ¿no? Entonces, en este poema más o menos, no sé, quienes han pasado por eso entienden mejor, ¿no? Este poema. Dice, ¿no? Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones despertinas. Espero que tú no des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes distintas se aburrió no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse, mamá. Un poquito más lo llamaba, ¿no? Miguel, pero ya no iba a volver porque estaba muerto. No era como esos juegos en que se aparecía cuando lo llamaba. Ahora ya no. Ya. Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Bueno, ya chicos, ya saben el poema a mi hermano Miguel, que el tema del hogar provinciano, la pérdida del hermano, la unión no familiar. Muy bien, ya chicos, continuamos. Bueno, este poema, por ejemplo, es un soneto. A ver, ¿quién se acuerda que era un soneto? Un poema de 14 versos, distribuidos en 2 de 4 y 2 de 3, ¿no? Dos cuartetos, dos tercetos. ¿Ha visto la rima? Consonantes y el sacrificado, llorado, beso, mirado, hueso, beso, cielo, puntos, difuntos, cielo. Bueno, aquí hay un error. Debió ser amada. En esta noche tú estás crucificado sobre los dos maderos colgados de mi beso, o sea, como nunca nos hemos besado. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. O sea, que tanto me he sentido amado por ti, que me he sentido como Jesucristo, ¿no? Como alguien que amó a la humanidad. Me he sentido igual. O sea, imagínate, tremendo Vallejo, ¿no? Cuando habla también del amor, ¿no? Bueno, este poema, muchachos, ¿sabes que Vallejo era religioso? Hemos dicho, ¿no? Vallejo despertaba, hablaba con Dios, ¿no? Todo el día hablando con Dios. Y un día le pida a su amigo Dios que salve a su madre. Y la mamá muere. Vallejo estaba molesto con Dios. No le pide disculpas, pero en este poema está molesto con su amigo Dios. Le dice, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Después de haber tomado tu pan, pero este problema pensativo no es ostra solamente de tu costado. No tienes Marías que se van. En el video ustedes vieron, ¿no? ¿Que ¿A qué se refería cuando dice tú no tienes Marías que se van? A ver, vieron el video, ¿no? Estaba viendo se refiere a su mamá que se llamaba María y a su primer amor, ¿sí o no? María Sandoval, ¿no? Claro, que murió de tuberculosis, ¿te acuerdas? No le dijo nada que estaba mal, ¿no? Para que no se preocupe, para que no lo contagie, tal vez. Qué buena, ¿no? O sea, ¿qué le está diciendo? Dios, tú no sabes lo que es tener pareja, perderla. Tú no sabes lo que es tener madre. Tú que siempre estuviste bien, no sientes nada en tu creación. El hombre si te sufre, Dios es Él. O sea, te falta Dios para que seas Dios. Te falta. Mire. Bueno, primero se reconcilia. Este poema le gustó a González Prada, que era ateo, ¿no? González Prada decía, sí, dale duro a Dios. Oye, dedícame. Bueno, acá está algún análisis de lo que estamos viendo. Los pasos lejanos habla de papá, que no se acerca a él, ¿no? Esta hora tan dulce, si hay algo en el de amargo, seré yo. Mi padre se despierta, ausculta la huida de Egipto, el rastrearte a Dios, esta hora tan cerca. Si hay algo en el de lejos, seré yo. No habla del papá y cómo está lejos de él. Pero la mamá no, la mamá, a todos los hijos, a todos se cansan. Mi madre pasea en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan mala, tan salida, tan amor, ¿no? La familia, papá, mamá.
Y luego los colores, ¿no? Los colores también. Bueno, acá también tenemos los dados eternos. Ya te dije, ¿no? Cómo usa metáfora, ¿no? Para un pensativo el hombre. Y cómo también, ¿no? Tú no tienes Marías que se van. Y también cómo se muestra la angustia cristiana, sobre todo en su primer libro. Bueno, vamos a su segunda etapa. Entonces, la primera etapa está fácil, ¿ah? La primera etapa es Darío, sector de camino, música, color, ¿no? Exotismo, modernismo, pues, ¿cierto? Respeta la rima, la métrica, ¿no? Vallejo respeta el canon, mira Vallejo. Luego, ¿cuánto se revela contra el canon? Cuando dijo ya no, vanguardia, en Trilce, 1922, el libro más radical, contra 77 poemas en romanos, existe una ampliación de léxico, palabras y palabras. Por ejemplo, arcaísmo, por ejemplo, ¿qué es eso? Palabra antigua. Por ejemplo, aqueste, palabra que ya no se usa, aqueste. Neologismo, palabra que inventa, por ejemplo, términos del ámbito científico, por ejemplo, y ailoidia agrupada. ¿Tá? Recuerden que él conocía, pues ya te dije, bueno, de la ciencia. La singular experimentación verbal, o sea, creación de palabras, en algunas palabras tiende a lo hermético. ¿Qué es hermético? Lo difícil, cerrado. Hermético es cerrado. Vallejo es difícil de entender. Él no escribe para que todos lo entiendan. Por ejemplo, a ver chicos, hay un poema que dice, y salió en el video, que dice, el traje que vestí mañana, no la lavaba mi lavandera, con el chorro de su corazón y sus venas otilinas. Mira, pero ¿de qué está hablando, profe? ¿Cómo que el traje que vestí mañana? ¿Cómo que vestí mañana? ¿Cómo que venas otilinas? Ahí ves, es cerrado, es difícil. Cuando dice venas utilinas se refiere a una amada, ¿no? ¿Se acuerdan que Vallejo hizo un negocio ahí, fue director ahí del Colegio Barros, ¿no? Pero se metió con la hija de su socio, Otilia Villanueva, ¿te acuerdas? ¿No? Luego se separaron, terminó mal. Luego regresa y luego lo meten preso, ¿ya? Entonces, en Trilce recuerda a Otilia, ¿ya? Qué chica entonces ya no es María, ya no es Zoila, ahora es Otilia, ¿ya? Entonces, cuando dice venas utilinas, tienes que saber de eso, ¿no? O sea, pero el que menos, ¿qué va a saber de eso? Tengo que entonces conocer la vida de Vallejo, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces, no es fácil, puede entender, ¿no? Los temas que aborda son la cárcel. Mira, para San Marcos solo son estos cuatro temas. Mira, la cárcel. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes alguna vez han estado en la cárcel? Pues, por eso no creo, ¿no? ¿Qué está hablando? Todavía. Bueno, lo que pasa es que la Biblia dice, pues, que tenemos que ir a hospitales y a cárceles, no hay nada malo ir a la cárcel, o sea, para visitar. ¿No? Ahí vas a encontrar, por ejemplo, personas que están caminando de un lugar a otro, esa es la pensadora. Imagínate, no te van a dejar entrar con nada cortante, ni correa, nada, porque con eso la gente se puede matar o hacer daño. Acá, por ejemplo, en Trilce 2, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida en cuartera chica. O sea que cada minuto, cada segundo es como una bomba. Parece que se ha estancado el mediodía, no avanza el tiempo, no avanza. Y así estar por mucho tiempo, terrible, ¿sí o no? Estar encerrado tiempo, era. Miren, ¿no? Bueno, la cárcel, acá también, ¿no? Por ejemplo, o las cuatro paredes de la celda, o las cuatro paredes picantes, que si promedio dan el mismo número. La madre ausente, chicos, quien está en la cárcel quisiera que venga la mamita, ¿no? Pero la mamá había muerto, o sea, en este libro es donde le extraña más. En este libro donde más se habla de la madre. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Amorosa llave, innumerables llaves, o sea, la mamá la llama así, que la mamá tiene llave para todo, lo liberaría. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son cuatro estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos. O sea, tú vienes conmigo, me liberas, mamita, ¿no? De repente un abrazo de ella lo liberaría, tipo un ki, ¿verdad? ¿Te has visto los ki de los Saiyajines, no? Un abrazo de la mamá, ¡fum! ¡Fum! Rompe todo. Y libertadora, ¿no? Aso. Entonces siempre hay algo intenso, ¿no? Siempre exagerado también. Y a la mano se también la soledad. Hay un poema que dice, he almorzado solo, no he tenido ni padre, ni madre, ni nadie que se preocupe por mi tardanza de imagen, ¿no? ¿Cómo iba? Yo almuerzo, bueno, etcétera. Y el hogar provinciano, ¿no? Siempre papá, mamá, ¿no? Los hermanos también, ¿de acuerdo? Ahora el estilo, ¿no?
Miren, ¿no? Entonces Vallejo, ¿no? El estilo. El estilo es que usa una ortografía caprichosa. O sea, escribe, mira cómo escribe, por ejemplo, lo mismo, mayúscula y junto. Y la mayúscula no va al inicio, acá escribe al final. Mira, aquí está rayado, pues está rayado, ¿qué le pasa a Vallejo? Emplea ortografía caprichosa y quiebra la sintaxis. Por ejemplo, ordena como no debería ordenar. Tiempo, puede modificar a tiempo. ¿Está bien esto? No está bien, ¿sí o no? O cuando dice, me he sentado a caminar, o sea, tarde o temprano. O cuando dice, por ejemplo, vestí mañana, o sea, vestir tiene que estar con la palabra mañana, o sea, se puede combinar, no, ¿ya? Entonces, esa combinación alterada para cambiar el significado es el quiebre sintáctico, ¿no? Por ejemplo, en un poema, ya antes, ¿ah? No solo en Trilce, antes había dicho tan ala, mi mamá está tan ala, ¿no? Un adverbio no puede modificar a un sustantivo. Usted sabe el lenguaje, ¿sí o no? Y él lo coloca, ¿ya? Le da un párrafo. A ver. Bueno. Ah, sí, pues la patrona no, pero acá Vallejo lo hace por creatividad. No lo hace porque no sepa, ¿no? Sino que significa otra cosa, ¿no? ¿Ya? Claro, bueno. Allá, lo que pasa, el traje que vestí mañana no lo lavó mi lavandera. O sea, su alma es el traje, ¿no? La lavandera es ella, ¿de acuerdo, no? Y vestir mañana es que constantemente está en el pasado y en el futuro, en el pasado recordándola a ella y en el futuro que ya no va a estar, ¿de acuerdo? Entonces constantemente quisiera que venga ya en un presente, ¿no? ¿De acuerdo, no? Entonces alabar su traje, o sea, darle amor, ¿no? O sea, Vallejo también ahí es intenso, pues intenso. Bueno, claro, muy bien. Bueno, ahora vamos, fíjense, a ver, este lo habíamos visto, ¿te acuerdas? Que él quería ir al baño y está en el baño, pero le están llamando, dice, oye, apúrate, ¿no? Y él está, pues, que dice, ¿no? Se aquilatará mejor el guano, la simple carabina tesora que brinda sin querer insular el corazón, saluda catraca y la vida agrupada. O sea que él no pensaba, pero estoy alegre haciendo esto. ¿Pero qué significa esto? Que el artista es ahora presionado, porque todo es plata. Oye, ya, ¿qué era tu libro? ¿Qué era tu libro? Y él entonces por cumplir, no envía cualquier tontería. Envía cualquier tontería y eso consume a la gente. Hoy la gente, hoy el arte ha perdido, está perdiendo calidad. El arte ya no es lo mismo ya, porque se somete a intereses. Miren, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso podría ser, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, tanta presión, ¿cierto? Listo. Bueno, y otras cosas también pueden ser. Acá, otra vez, el hogar provinciano. Recuerden qué tema comparte los heraldos negros. Fíjense qué tema comparte el hogar provinciano. ¿A qué no volverá? Madre dijo que no demoraría. Abuelita, nativa Miguel, cuidado con ir por ahí. Sus hermanitos, sus hermanos. ¿De acuerdo? Cuidado, ahí no vieron nada. Ya recuerden que Vallejo también mucho habla de la sexualidad en Trílense, pero San Marco no lo pide, así que por eso he pasado rápido. ¿Ya? Bueno, entonces acá estamos viendo otra vez la cárcel, palabras inventadas, ¿sí o no? Esto, acá también, por ejemplo, ¿no? Justo los dos, esto por mañana lo hemos visto. Esto un poquito más, después cuando no te olvides. ¿De acuerdo? Ya. Verso libre, ¿no? Las dos. Ya, cuidado. Acá está ya un verso diferente, ya. Tenemos el 65, ¿no? 65. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y tu llanto, acomodando estoy mis engaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Esperará tu arco de asombro, las tonsudas columnas de tu se recuerda la mamá, ¿no? Que se acaba la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo, con sus tontos hijos, se recuerda. Me esperará un sillón ayo, aquel buen rudo traste dinástico. Bueno, así muerte inmortal entre la columna de tus huesos, que no puede caerme a lloros, y a cuyo lado del destino, ¿no? Recuerda su familia, el hogar, el lugar y su madre. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se da la innovación, ¿sí, no? La innovación en el lenguaje, ¿lo has visto, no? Está escribiendo, esto, ¿cómo se dice eso? A ver, usted que sabe el lenguaje, esto se dice ¿B chica o es V? ¿B chica o es V? Es V, ¿no? No existe B chica, ¿no? ¿Ya? Y si existiera, la B chica sería así, la misma B, pero diminuta, ¿sí?
¿sí o no? Ya, bueno, y sube. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que constantemente usa V. ¿Por qué? No lo voy a explicar. A ver, date cuenta, a ver, date cuenta. Busco volver de golpe a golpe sus dos hojas anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción, de multiplicando, multiplicador dos elementos, ¿verdad? Su condición existe para el placer. ¿Por qué acá rato la V? Él está en la cárcel, él tiene necesidades, muchachos. Y él habla acerca de su necesidad sexual. ¿De acuerdo? ¿No? Cuidado, a usted por eso que está hablando, ¿no? Bueno, usted ya cuando se casen, pues no, ya ustedes van a ver de que una vez de que tienen relaciones, van a siempre tenerlo, ¿no? O sea, es una necesidad. ¿De acuerdo? Llamada tras llamada y bla, 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 bla. Ya, ya, cuidado, chicos, por eso hay que pensar muy bien el momento en que empezar a tener eso, ¿no? Porque una vez que empiezas, ya va a ser una costumbre, ¿no? Así que ten cuidado, cuidado, cuidado. Ya, cuando ingrese recién, ¿sí? Ya. Continuamos. Ya, ahora, tercera etapa, ya la última etapa. Oh, pero, oh, pero, tercera etapa, tercera etapa, tercera etapa y tercera etapa. Bueno, ya sabes pues que son dos libros póstumos, ¿no? Publicados por Porra Barrenechea y por Georgette Filiparro, su esposa, su compañera que también. La influencia marxista, ¿no, profe? Porque, bueno, entonces dos libros de influencia marxista y con compromiso social, pues España parte de y poemas humanos. En los dos libros está hablando de que el mundo está mal por el capitalismo, la plusvalía, y hubo una época en el Paleolítico, ¿no? En que hubo, pues, felicidad porque no había propiedad privada. Entonces, ideas de Carlos Marx y en sus obras de Vallejo, y un llamado a la solidaridad, un llamado a la solidaridad, ¿verdad? Chicos, a ver, siempre doy este ejemplo, a ver, facilito, a ver, ustedes se acuerdan del Hombre Araña uno, ¿no? El Hombre Araña uno, cuando le ofrecieron, si ganaba, ¿no? Un certamen, una pelea, un dinero, el dueño no le quiere pagar, pero necesito. Y el dueño le dijo, tus necesidades no son problema mío. Luego le robaron al dueño y en el ascensor pudo Peter Parker capturar, ¿no? Pero, ¿por qué no lo capturaste? Le preguntan, ¿no? Es que tus necesidades no son problema mío, ¿no? O sea, y luego, ¿qué pasó, chicos? ¿Se acuerdan qué pasó con ese delincuente? Ese delincuente que hizo, a ver, ese ladrón, que se hizo ese ladrón. A ver, ala, no he visto. Claro, mató al tío, ¿no? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Si él lo hubiera capturado, no mataba al tío, pero no le importó ayudar al otro, ¿sí? Ahora, el dueño, si hubiera sabido de que Peter Parker tenía una necesidad, si se hubiera preocupado por él, ¿sí o no? Le hubiera pagado lo que tenía que pagar, el otro lo hubiera capturado, bueno. Entonces, esa es la idea, esa es la idea. Que si, según, ¿no? Acá esta etapa, si tú piensas primero yo, después yo, tercero, son ideas, ¿ah? Pues no pienses que está bien, pero solo, si tú piensas de forma egoísta que primero yo, después yo, tercero yo, o sea, que no te interesan los demás, no te interesa, pues, ¿no? Ayudar al prójimo, a que se fríe, no hay un problema, yo estoy feliz, pues al no hacer nada por los demás, imagínate que haya mucha gente igual, como no hacen nada por los demás, estos demás se corrompen, pues se hacen más malos, ¿sí, no? Y tanto va a crecer la maldad que en algún momento te va a perjudicar, ¿no? Es como si tú ingresas, todo te cuida y después un marca te mata. Entonces, es inevitable, es lógico ayudar a la gente, ¿no? O sea, pensar en los demás es lógico, por nuestro bien también. Ya, entonces la idea que tiene pues Vallejo, ¿no? Ser solidarios, ayudar. Por ejemplo, acá en el comentario, ¿no? De Poemas Humanos dice, ¿no? Que refleja la concepción de solidaridad como eje fundamental para el hombre moderno. O sea, si el hombre moderno quiere seguir existiendo, si quieres tú existir, tienes que ser solidario, no hay otra, ¿ya? Ustedes dependen de escuchar en otro curso que la famosa felicidad, ¿cómo se logra? Practicando también valores, ¿no? De respeto, practicando valores de repente de responsabilidad y de solidaridad, ¿no? O sea, si tú eres una persona, sí, no, tú eres así, ¿no? Solidario, si ya estás cerca, ¿no? De alcanzar la dicha plena, la felicidad. O Vallejo nos habla de eso, ¿ya? Ahora, en España, aparte de este cáliz, nos habla de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Ahí está el poema Masa.
No sé si tú has contemplado, ojalá que no te pase nunca, bueno, a mí me pasó ya, contemplado la muerte de alguien que tú amas, que se ha muerto en tus brazos. ¿No? Entonces, más o menos por ahí va el poema Masa. Por ahí va el poema Masa. Al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino a ser un hombre, le dijo, no mueras. Te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Ves? Entonces no quiere que se vaya, no quiere que muera y su dolor contagia. Se acercaron dos, repitieron, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Y luego, pues, ¿no? Ya nos decimos, ya, luego se acercaron más, ¿no? 20.000, 500.000, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Así va, ¿no? El poema, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Algo positivo, ¿no? Porque toda la humanidad vino, le vio el cadáver triste, emocionado, abrazó al primer hombre, echó a andar. O sea, el cadáver resucitó. ¿Por qué? Porque todos fueron, todos al unirse, que fueron, a ver, todos se juntaron gracias a uno, vieron dos, ¿no? Toda la humanidad vino, fue, ¿qué cosa? ¿Qué fue? Practicó lo que estamos hablando de la fraternidad, claro, la solidaridad. ¿Sí? Es como si tú, por ejemplo, imagínate que estés enfermo y de pronto viene toda tu promoción, viene, por ejemplo, ¿no? Todo el salón ahí de Sabia también, vienen los profes a visitarte, viene papá biología, transmisión en vivo, ¡hala! ¿Sí o no? Entonces, ¿sí o no? Ya, bacán, ¿no? ¿Cómo te dice? ¿Quién no se va a sentir bien así, sino hasta se van a sanar? ¿Sí? Entonces, eso él habla, ¿no? Él habla de ser solidarios, ¿no? De repente ustedes ya lo son, ¿sí? Ya, bueno, ahora sí, vamos por los malos. Por los malos sí no habla de guerra, pero sí habla de que ahorita está hablando más pobre, está habiendo más pobreza, está habiendo más dolor. ¿Y quién es el culpable? El capitalismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, él para convencernos usa paralelismo. ¿Pero eso qué es eso? Versos que se parecen uno a otro, se parecen. Paralelo, pues, acuérdate de matemática. Por ejemplo, jamás tanto cariño doloroso, jamás tanto cerca remitió lo lejos, jamás, ¿no? Hay anáforas, se parecen por eso, si no se parecen. También usa posiciones, contrariedades. Por ejemplo, crece a 30 minutos por segundo, no es al revés, segundo por minuto. O, por ejemplo, tan cerca remitió lo lejos. Cariño doloroso, ya usa posiciones. Emplea un lenguaje, conversación cotidiana, o sea, dialoga. Hay hermanos, muchísimo que hacer. Hay hermanos, muchísimo, te tutea, ¿sí o no? Y todo eso, pues, para convencernos. Por eso él dramatiza. Si te preguntan, o ya viene una admisión, ¿qué poeta destaca por la dramatización de su poesía, por la intensidad? Pues es Vallejo, ¿no? ¿Y cómo dramatiza? ¿O a través de qué medios dramatiza? Paralelismo, posiciones, ¿no? Lenguaje conversacional. Listo. Habla de la pobreza y el hambre. Habla del cuerpo como espacio, el dolor y la liberación. Es una metáfora de que todos debemos unirnos a hacer un solo cuerpo, así como el cuerpo está sufriendo el tórax. El corazón está siendo ayudado por el tórax, el feto, todos están sufriendo. Y también se está acabando el dolor. El compromiso político, nada, que eres indiferente, que no es mucho la política. No, no hay otra. El trabajo como fuente de solidaridad, trabajemos por un mundo mejor, todos solidarios. Y la posibilidad de dicha colectiva. O sea, Vallejo cree que sí se puede, Vallejo es entusiasta. Vallejo ya no se encuentra el dolor solamente, se encuentra la esperanza. Acá se encuentra la esperanza. Miren, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante esta parte. Comentario. El primero refleja la concepción solidaria como eje fundamental para el desarrollo del hombre humano, lo que yo te dije, ¿no? El hombre moderno. Miren, y esto lo sacó del mundo andino. Acá él universaliza lo andino, pero ¿qué rescata de lo andino? El colectivismo. ¿Se acuerdan de la dinamita, no? La mica, o sea, todos para uno, uno para todos. O sea que es como si tú te preocuparan los demás por ti, ¿no? Así como se preocupan de hecho, ¿no? Ya, entonces, esa es la idea, ¿no? Él lo sacó del mundo andino. Resalta la figura del pobre, chicos. Hay un poema que dice, amado sea el que tiene chinches, amado sea el que no tiene cumpleaños, amado sea el que camina con zapatos rotos en la lluvia, amado sea el pobre, pobre. O sea, él busca que nosotros tengamos empatía con el pobre. Ustedes, por ejemplo, ayudan a los pobres, dan limosna. ¿No? Por ejemplo, yo una vez vi en YouTube un programa
donde había un grupo de chicos de universidades particulares que ayudaban a los pobres, ¿no? Daban ahí víveres ahí a la gente que vive en los cerros, ¿no? Y un día una chica estaba apurada porque tenía examen y estaba dejando víveres, pero no bajaba una mujer que vivía en lo alto de la choza, ¿no? Y un niño le dice, no, es que no puede, ¿no? Entonces ella dijo, ah, ya, entonces yo voy a subir, ¿no? Pero en el camino se lamentaba, pues decía, traemos víveres y todavía tengo que subir. Bueno, ya, para mi examen, ojalá que llegue, no estaba así renegando, ayudarlo, estaba renegando. Y entonces cuando llega a la casa, una cosita, encuentra una mujer anciana, ¿no? Y pobre, inclusive hablaba con debilidad, parecía que en cualquier momento se iba a morir, y esa anciana está dando de comer así en biberón a su hijo, que era adulto, pero que estaba parapléjico. O sea, esa escena le rompió, ¿no?, el corazón, ¿no? Porque como una mujer ya viejita, en vez de que la cuiden a ella, ella está cuidando. ¿Y qué va a pasar cuando la señora muera? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo se alimenta ella? Entonces dice que esa chica, ¿no?, sintió un poco de odio, dice, ¿no?, hacia su vida, ¿no? Porque ella tenía todo, le pagaban la universidad, le pagaban, le compraban ropa, y ella se enojaba, estaba enojada porque estaba llevando comida, estaba subiendo por un examen que tenía, mientras veía, pues, que ¿no?, esa situación de la mujer y su hijo. Bueno, entonces eso ahí pase, pues, resulta que no, nosotros tengamos esa, ¿no? Creo que todos fuéramos así más y busca un secretismo que tiene el latino como punto, aparte como raíz, ¿no? O sea, ella parece a Arguedas, que el peruano es mestizo, pero se va a ser latino. Él siempre resalta lo latino. Y Vallejo acumula imágenes corporales, o sea, sufre sus tobillos, su diafragma, sus pómulos, sobre todo su cuerpo. Y todo. Ya, muchachos, acá están los monstruos, a ver si te olvidas de este poema, acuérdate de tus amigos. ¿Ah? Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo, cada rato crece 30 minutos por segundo, pues, o sea, intensifica el dolor, ¿no? El dolor aumenta por culpa del capitalismo, ¿ya? Lo dice jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, o sea, a todos lados hay dolor, por todos lados se desparrama el dolor, hay que hacer algo entonces, ¿no? Hay desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos muchísimos, ¿ya? Bueno, también está Pierre Ernesto Pierna, que ya entendiste por qué menciona pues jueves, porque César Vallejo, ¿no?, le ha muerto, no le pegaban todos duro con palo y duro, ¿no?, que se compara con Jesucristo, así eran pues algunos comunistas, ¿ya? Bueno, también luego tenemos el poema Massa, que está en otro libro, ¿no? Recuerden que el poema Massa está en el libro, ¿qué libro está? Hemos dicho, está en el libro España, parte de este caso, ¿no? Y acá algunos análisis también. Mira, acá este poema habla de los pobres, pero hay gente tan desgraciada que ni siquiera tienen cuerpo, ¿no? Acá lo que te dije, no va a ser que tiene chinches, el que lleva zapatos rotos bajo la lluvia, el que no tiene cumpleaños. Ustedes han visto que hay gente pobre que su cumpleaños es un día más trabajando, mientras que hay otros que su cumpleaños es un tonazo, es un tonazo. Miren, ¿no? Amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Amado sea el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído y ya no llora, ¿no? Eso, Vallejo, ¿no? Y acá están los 9 monstruos también otra vez. Ya, chicos, oye, si querés queriendo, el tiempo es nuestro enemigo. Ya, vamos a dar las claves entonces, muchachos. A ver, vamos a dar las claves. A ver, de una vez. Vamos a ver la uno. Vamos, vamos. Ya, pues si no hay tiempo para resolver, ¿no? O sea, mira, se dio tiempo rápido. Ya, a ver, vamos a la uno. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Por ahí dicen la D. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, alguien más, dos, aunque sea, confirmen. Se fueron ya, creo. Claro, chicos, es la D, porque todo está bien menos de que haya influencia del realismo, no se aleja, más bien. Habíamos dicho eso, no son descriptivos. Ya, muy bien, está bien, no, no, 41, bueno, listo, pues. Ahora vamos a la 2. Si Xavier Abril dice, la enfermedad del sueño completó mi técnica, está hablando que su técnica tiene influencia en el sueño, ya pues se vincula con qué ismo. Ah, está tan fácil, ¿con qué ismo?
de vanguardia. Tiene que ver con los sueños. A ver, psicoanálisis, Freud. Fácil, ¿no? Fácil esa. Claro, puede surrealismo, el profe, lo que sí, lo más fácil que. Ya, listo, la B. Tres, a ver, no sé si ustedes conocen, han viajado a New York, conocen el Coney Island, ¿no? A ver, parque de diversiones, moderno. También en Wall Street, ahorita la bolsa de valores, ¿no? O también los artistas del cine, ¿no? Cinematógrafo, Paramount. El tráfico escribe también el tráfico. ¿Cuál sería entonces, muchachos? A ver, característica, ¿cuál sería A, B, C o D? La A, pero ¿qué palabra es inventada? Estas palabras existen, inventadas que tú lo has hecho y nadie, no, nadie más. Tú lo haces, la C, entonces, exotismo moderno, modernista, oye, si dice que vanguardismo, caro. La respuesta es a ver, ¿qué dice? La B, pues, o la D. Inconsciente, pero ¿qué inconsciente? Si está hablando de las cosas que ven. Ya, la respuesta es la B, pues, joven, pues, sí, parece que nos sacaban al toque, mira, el tráfico, el cine, claro, pero ya, mentira, ya, cuatro, ya, es así fácil. Sale con las cinco, listo, sale, ya, con esto sale rápido. Mira las cinco, ya la clave. A ver, mucho demora. Claro, porque Vallejo no aplicó en vida, buenos malos, ¿sí o no? ¿No? Falso, y el único que dice falso al final era D. Claro, recuerden que Paco Yunque no es ensayo, es pues cuento, Ocho Hermanos es teatro, Arte de Revolución es ensayo, no es cuento, usted no si es novela, sino todo lo que se. Ya, cinco, a ver, los heraldos negros, características de los heraldos negros. ¿Te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? César dice, a ver, vanguardista no es, pues, ¿no? No dice que no es vanguardista. Vanguardista es triste. Canción de hogar es la sección, claro, la provincia sí. París no, porque París es cuando después ya viajan. Claro, sí, claro, César. Seis, el mismo título ya está ya. ¿Qué temas? Ya sabemos que en los heraldos negros solo hay dos temas. ¿Qué tema será entonces? ¿Qué tema será? ¿El Carmelo dice por ahí? A ver. Claro, la risa tiene el puesto. No, no hay más, no hay más. Siete. A ver, tú ya sabes que los heraldos negros, ¿qué influencia tienen? A ver, hay labios que lloran áreas olvidadas. Grande línea finge los hermúleos trajes. Charlas y sonrisas en locas bandadas, perfumanes los rudos moscajes. Oye, ahí rima, mira, trajes, moscajes. Olvidadas, bandadas. Sí. Seda, lirio, dandy. A ver. Claro, de hecho que hay modernismo, pero cárcel no, porque ese es otro libro. Madre, es otro libro. Y sí, rima, ¿no? Claro, la respuesta de. Estamos bien, ¿ah? Ocho. Trilce, a ver. ¿Te acuerdas de Trilce o no? A ver, Trilce, ¿qué te acuerdas de Trilce? ¿Qué te acuerdas? Alianza. A ver, bueno, la madre ausente sí, no, ¿verdad? 18 no, porque hemos dicho que 22. No, cárcel sí hay, pues. Conversacional, eso es poemas humanos, ¿ah? Y por la lanchea, ese es por poemas humanos. Por lo tanto, la respuesta es la A, sí, pues la A, también, ¿ah? También, ¿ah? Ya, André, Dina, Fernando, también. La 9, uy, al ojo. Cuando dice estilo, o es la B o es la D. Pero acá, ¿qué más es evidente? ¿Qué más es evidente? Descendido, ajá, claro, porque la ortografía que se ve, ¿no? Varias subes. Había también como escribía así, había. Ya, bueno, listo. 9 de 10. ¿Qué tema del poemario se desprende? Ustedes saben qué temas hay en Trilce. A ver, dice, ya no reiré cuando mi madre rece en mi infancia el domingo a las 4 de la madrugada por los caminantes. O sea, mi mamá rezaba ahí en la madrugada por
por los demás, ya no me voy a reír cuando ella reza, enfermos y pobres. En el reír de niños ya no les estaré puñetazo a ninguno de ellos, quien después todavía sangrando lloraría. O sea, yo no me voy a portar mal, yo no me voy a portar el otro sábado, te daré mi fiambre, pero no me pegues. Ya no le diré que bueno, en la celda, en el gas limitado hasta redondearse, o sea, me portaré bien si salgo. Está recordando, claro, la cárcel, ¿no? Mamá, no, padres, no, pues, no es un tema. Pero puede ser la B. ¿Por qué no la A? Porque acá no está diciendo que madre venga, solo está diciendo que se va a portar bien cuando la mamá rece, como si estuviera viva, ¿no? Acá dice, no es la madre ausente. Y acá también cuando vaya a jugar ya no va a pegar a los niños. ¿Ya? En la celda, en el gas limitado hasta redondearse en la condensación, ¿quién tropieza por ahí? ¿No? O sea, está en la celda y como que él recuerda y asegura de repente, ¿no? Que será otro cuando salga de la cárcel. O sea, ya no se va a portar mal. De repente por portarse así está en la cárcel. Claro, otra vez. La 11, uy, qué fácil la 11. A ver, la 11, contra fácil. Celestina, dice, ¿vale? Que es una de las. Así muerte inmortal, así bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tantas puntillas, que hasta mi padre parara ir por ahí, humillándose hasta menos de la mitad de hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así muerte inmortal entre la columnata de tus huesos, que no puede caer. Bueno, más habla de la mamá, ¿no? Claro. Y luego menciona, pues, lo que tú, no, papá estuvo contigo, ¿no? Pero en realidad es ella, ¿no? Ese. Y como dice muerte inmortal, ahí sí podemos encontrar la ausencia de la madre, porque es inmortal. Ahí sí se ve, ¿sí? ¿Ya? Pero que no se olvida, ¿no? Inmortal. 12, ya eso facilitó. No, pero bueno, que me castigo, claro. Claro, no puede ser porque sí tiene posibilidad, dice de dicha colectiva. España no, pues, ¿no? Eso es de otro libro, y Bélica, ese es de otro libro, de España a partir de este caso. Ah, y ahora pasamos a la 13, esa es buena. A ver, hay muchos chicos que han estado fallando en esa. Creo que ustedes no. Si era capaz de responderla bien, sin errores. A ver, a ver, a ver. Ya, bueno, lo que va acá, ya, dice Vallejo, ¿de dónde? ¿De dónde? Ya, saca la idea de solidaridad para que el hombre avance, ¿no? ¿De dónde? Del contexto bélico español, del compromiso sociológico, bueno, era socialista, ¿no? Sociológico. Trabajos, ya. Lo que pasa es que quien va a decidir es lo que sigue acá. A ver, vamos a ver lo que dice acá. Donde se establecía la supremacía de lo colectivo sobre. A ver, ¿dónde, en qué mundo lo colectivo le ganaba al individual? En el mundo del trabajo y el sacrificio. En el mundo sociológico. Ya te dije que debe ser socialista. Encaja mejor, chicos, la idea del mundo prehispánico, ¿no? El mundo incaico. ¿Se acuerdan el aire micamita? Pues predominaba el todos al uno solo. O sea, esa era su idiosincrasia. ¿De acuerdo? Por eso, ¿no? Claro, compromiso social de repente. Pero igual, mira, del compromiso social se establecía la supremacía de lo colectivo, o sea, que no encaja, ¿no? El compromiso social más bien es de tener buena sensibilidad social, ¿no? Pero, o sea, que se supremacía lo colectivo individual, de donde se establecía. O sea, establecerse ya está hablando de un pueblo. ¿Ya? Por la segunda parte, ¿ya? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Sí, ¿qué dicen, chicos? Hablen. ¿Lo ven o no lo ven? Claro, tienen que encajar, ¿no? Tienen que anteco, mira, también está el tipo ya de colegio. Ya 14, mira, yo quiero por lo tanto acomodarle al que me habla su trenza, su cabeza, al soldado. O sea, quiero
como darle, quiero, acá dice, ¿no? Quiero ayudar a reír al que sonríe. Ah, sí. O sea, ¿cuál sería entonces la respuesta? Pero, pues la respuesta tiene que ser Lavero. Claro, Bad Bunny. Y la última, muchacho, la última. Cuando dice estilo, puede ser paralelismo, posiciones, imágenes corporales y conversacional. Conversacional. Bueno, ya va a venir el día, ya está la dicha, me parece el tema. Intestino, profesor, imágenes corporales, fue la clave, pero no hay ninguna, ¿no? Que diga imágenes corporales. Pero dice, necesitas comer, tú, no tengas pena, tú, confía, tú, ah, mira, tu tía, ¿sí o no? Fuma, tú, ¿sí o no? Entonces sería la de, bueno, ¿está bien o no? Claro. Ah, la 16 ya no hay. Bien, muchachos, justo la hora ha llegado, espero que hayan entendido la clase, a ver, ¿no? Vean a Vallejo, la próxima toca indigenismo con Ciro Alegría. Ya chicos, eso es todo amigos, nos vemos, cuídense, adiós, hasta la próxima, chaucito, arriba Alianza. Ya, vamos. Nos vemos.